Quiero hacer una presentación muy rápida. Coyunturas de orden mundial o coyunturas de orden regional o local generan situaciones por las cuales se hacen necesarios ciertos tipos de proyectos. Esos tipos de proyectos en el campo de lo deportivo pues los jalonan evidentemente sea el deseo de participar o el abrigo, digamos, de la participación internacional. En el caso del Mundial 2011, para categorías sub-20, entonces Colombia tiene un compromiso con ese mundial y se genera la necesidad en el país de adecuar una suerte de escenarios en los cuales dentro de esos escenarios la ciudad de Montería encarga a la Centro de Extensión Académica pues el desarrollo de ese proyecto. En el desarrollo de ese proyecto entonces tenemos la oportunidad de participar y ese aprendizaje que se ha logrado, digamos, en el términos de lo que se está haciendo en el tema deportivo, nos deja un compendio de elementos de los cuales podríamos entrar a reflexionar. Dentro de esos elementos de aprendizaje, entonces, queda en síntesis una intención, una pregunta, y es cómo estos elementos deportivos, compulsados por diferentes fuerzas nacionales, internacionales, como he descrito, pueden dejar un aprendizaje a la academia y pueden configurar dentro de ella, digamos, nuevas líneas de pensamiento, digamos, o nuevas líneas de práctica inclusive, en términos de conocimiento para la academia en la universidad. De allí quedan una serie de aprendizajes donde se aprenden básicamente tres cosas. El tema del deporte tiene un estatus académico que en cierto sentido guarda su misma valoración derivada del estatus político que tiene. Estamos hablando un poquito de abandono, digamos. Es decir, políticamente no existe, es un tema casual, es un tema coyuntural, entonces se trabaja de esa manera. Lo segundo, en, en, en el tema de espacio, recreación y deporte, lo que sería muy necesario, como tú acabas de acotar, el tema de los rituales, las prácticas culturales, la entrevista con los usuarios, es lo menos dado. Entonces, resulta fácil eventualmente doctorar respecto a lo que debe ser un escenario público, un espacio deportivo. Pero cuando se enfrenta uno con la pregunta, bueno, ¿y qué quiere la gente o cómo la gente puede participar en estos elementos? Entonces uno dice, hacen falta prácticas, digamos, buenas prácticas que conduzcan a la consulta de esos quereres, digamos, que van más allá de la coyuntura deportiva, etcétera, jalonada por los mundiales y demás, donde de pronto, además, más adelante pronto lo tocamos, la parte sostenible de los infraestructura deportiva se ve muy comprometida. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una infraestructura deportiva, digamos, está atendiendo a la coyuntura y luego queda allí olvidada. Entonces, la falta de participación hace que se borre la sostenibilidad en el tiempo de esos elementos. Y tercero, el tema del reconocimiento de los movimientos y las organizaciones sociales que están interesadas en esos tipos de proyectos, la falta de reconocimiento por esas organizaciones, entonces hace que no haya participación y termina siendo una determinación política casual, coyuntural, ¿cierto? Y determinada casi que contrario de perenne sería finita desde su propio nacimiento, ¿cierto? Entonces, lo que yo he querido traer al conversatorio es tres cosas al respecto. Entonces, sería una serie de aprendizajes que son capitalizables en un momento dado en términos de conocimiento. Contar qué se ha hecho, porque tenemos en la experiencia del Centro de Extensión Académica ya alguna vez, lo estábamos comentando hace unos instantes, tuvimos la oportunidad de participar en el diseño de la ciudadela universitaria de la Universidad de La Guajira, un proyecto de hace unos años dirigido por el arquitecto ya fallecido Álvaro Neira. Y en este proyecto tuvimos una oportunidad muy interesante de trabajar a ambas manos con los arquitectos de La Guajira y compartir un poco prácticas
profesionales, prácticas constructivas inclusive, ¿cierto? Y traer, digamos, un poco esos imaginarios, compartir los imaginarios que los arquitectos tenemos de lo que deben ser los espacios deportivos. En este caso, en el tema de Montería, pues bueno, fue mucho más profesionista la situación, entonces se resolvió el tema arquitectónico y demás, pero quedaron estos elementos, entonces quedan estos aprendizajes capitalizables. Y por último, dentro de la conformación de una línea de investigación sobre este tema de infraestructura, espacios e infraestructuras para la recreación, el deporte y el tiempo libre, pensar cuál sería el estado del arte, dónde arrancamos para pensar cómo se introduce dentro de la academia. Ese sería lo que, en grosso modo, lo que podríamos hablar. Gracias, Jorge. Yo quisiera resaltar un poco lo que ha sido el enfoque con el que se han pretendido articular ese tipo de proyectos que se han venido realizando y resaltar también el sentido del programa como se ha anunciado. Cuando lo asociamos a un tema de gestión de escenarios, de infraestructura y de espacios de tiempo libre, creo que estamos enfatizando en el carácter de razonamiento, raciocinio sobre el sentido de la infraestructura y el espacio, y de cómo articularlo dentro de unos esquemas de priorización y de estructuras de respuestas desde el espacio y la infraestructura para la sociedad. Porque hay cosas muy curiosas, como lo señalaba Jorge, cuando una ciudad se embarca en el desarrollo de infraestructuras deportivas y recreativas, normalmente lo hace derivado de un capricho que normalmente es muy individual de una organización que está comprometida con un tema. Me explico, conseguir la sede de un mundial de fútbol, pues sí, es lo máximo, pero lo máximo ¿para quién? ¿Cierto? Conseguir la sede de unos Juegos Nacionales en un municipio, cuando una pregunta que uno se haría es ¿dónde se deberían hacer esos Juegos Nacionales? ¿En municipios donde hay infraestructura? ¿O en municipios donde no hay infraestructura para usar esto como una estrategia para generar la infraestructura? Y en esas lógicas que son distintas, ¿cierto?, es lo que termina el país embarcándose en unas inversiones inmensamente grandes que, asociado al tema de la no sostenibilidad, se convierten en elefantes blancos muy rápidamente. Entonces, desde esa óptica es que uno diría cómo, al mirarlo desde la academia, el asunto trasciende la respuesta de simplemente diseño arquitectónico y estudios técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a uno le dicen necesitamos un estadio para 30.000 espectadores de fútbol, en un municipio donde no hay tradición futbolística, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si lo llegaran a construir? ¿Cierto? O sea, la inversión inmensamente grande, a duras penas lo llenarán el día que se inauguren los Juegos Nacionales y después va a ser eso un absoluto encarte con la infraestructura, mantenerlo, ¿cierto? O lo que nos sucede, no sé, pensemos, por eso lo digo yo en el énfasis en la gestión, pensemos el caso que sucede en Bogotá con el Estadio El Campín. O sea, uno de los elementos para sacar pecho, ¿cierto?, de ciudad, es que tenemos una de las mejores gramillas de América Latina, ¿cierto? Eso es fabuloso, ¿cierto? Pero la pregunta que uno se hace, ¿fabuloso para quién? ¿Cierto? Un estadio que se usará al año 40 veces, ¿cierto? Cuando uno encuentra arenas e infraestructuras de estadios, el del mismo Barcelona, por ejemplo, en España, se usa al año 220 veces al año. Acá se usará al año, no sé, 40 veces, 50 veces, porque es que hay que cuidar la gramilla, ¿cierto? Entonces no se puede hacer ningún acto cultural porque es que se daña la gramilla, ¿cierto? Y ¿qué papel asumimos nosotros como universidad frente a ese tipo de cosas? Donde evidentemente se están priorizando una asignación de recursos públicos al momento de canalizar inversiones hacia esos componentes. Entonces, en ese momento es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Cierto? Y que en eso es donde yo creo que la academia tiene mucho que repensar. Bueno, si nos llegan a decir, diseñemos esto, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Es responder que sí, porque es que es un proceso contractual, o es que adicionalmente la universidad da alguna luz más allá en términos de responsabilidad, igualmente social, ¿cierto? Y finalmente quisiera señalar cómo esto está articulándose en las dos áreas perfectamente desde la óptica de las mismas prácticas. O sea, uno no podría separar lo que llamamos los espacios lúdicos, ¿cierto?, como espacios de vivencia lúdica, de las propias prácticas. Entonces, la inquietud que uno le queda es, ¿quién sigue a quién? ¿Cierto?
si las prácticas culturales y de tiempo libre siguen a los espacios o si los espacios deben seguir a las prácticas de recreación y de tiempo libre.